Vamos a empezar. Estamos estudiando Madhurya Kadambini y vamos a entrar con la cuarta nube en adelante. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Patasam Rupakaram Tamnati Saparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kumaram Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sara Saga Naranatam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saharanala Vita Siddhisakambitam Sahe Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopikritam Karada Kantakam Taptakanchana Gaurani Radhe Vrindavanish Vrishabham Sute Pranamani Bhaktya Vihina Paradalaksha Kshiptascha Kamari Tarangamari Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Panchakalpa Tarvascha Kripa Sindhu Viva Chapatinam Pavani Yo Vaishnavyo Namaha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadada Shkasli Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Bol. Ya, entonces estamos en Madhurya Kadambini y vamos a pedirle al Prabhu Advaita que por favor continuemos con el estudio. Adelante, por favor, Prabhu. Jai Prabhu. Cuarta lluvia de néctar. El néctar empieza a brotar. Previamente en la discusión de los dos tipos de Vajana Kriya, Anistita y Nistita, los 6 tipos de Anistita Vajana fueron ya descritos, sin describir Nistita Vajana Kriya. Anartha Nivriti fue discutido. Esto es debido a que el Srimad Bhagavatam dice: Sravatam Suakata Krishna, Punya Sravana Kirtana, Ridhi Antastohi Avadrani, Vidunoti Sruti Satam, Nasta Prajes Avad Dresu, Nityam Bhagavata Sevyaya, Bhagavati Utama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiti. El Señor Krishna, quien es afectuoso hacia sus devotos, está situado en sus corazones, extirpando todos los elementos inauspiciosos de los corazones de aquellos que han resuelto escuchar sus mensajes y quienes se vuelven virtuosos por escuchar y cantar apropiadamente, por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro. Todo aquello que perturba el corazón es prácticamente destruido por completo, y el amoroso servicio que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece en el corazón como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam 1.2.17-18. El primer verso, Sravatam Suakata Krishna, se refiere al estado de inestabilidad o Anistita Bhakti, al de estable o Naistiti Bhakti, que hará su aparición luego en el segundo verso. La supresión de todos los elementos inauspiciosos, Avadrani Vidunoti, que viene entre estos dos estados, se refiere al estado de Anartha Nivriti. Las palabras Nasta Prayesu, Avadresu, lo inauspicioso es casi destruido. Significa que una pequeña porción de anartas no son aún destruidos. Así el orden correcto, de acuerdo al Srimad Bhagavatam, Anistita Vajana Kriya, Anartha Nivriti y luego Nistita Vajana Kriya, entonces Nista significa tener la cualidad o naiskalyam, sin movimiento. Aunque un devoto se esfuerza todos los días y los anartas están aún presentes, él no lo obtendrá, Nista. Esto es debido a estos 6 obstáculos persistentes: Laya, dormir; Vikshepa, distracción; Apratipati, indiferencia o desinterés por los aspectos espirituales; Kasaya, tendencia a los malos hábitos; y Rajvada, saborear el placer mundano. Luego del estado de Anartha Nivriti, cuando estos obstáculos son casi destruidos por completo, uno logra estabilidad. Así el síntoma de Nista es la ausencia de estos 5 obstáculos. Laya significa la tendencia a dormir durante el kirtan.
Sravanam y Smaranam Japa, con propensión a aumentar Vikshepa, significa distracción en temas mundanos mientras hace servicio devocional. Hablar Prajalpa mientras canta rondas. Apratipati se refiere a la inhabilidad ocasional para ejecutar kirtan u otro servicio a pesar de la ausencia de laya o vikshepa. Refiere a la tendencia innata a la cólera, codicia y arrogancia. Rasasvada significa la inhabilidad de fijar la mente en kirtan y otros servicios, y uno da la oportunidad para el placer sensual. Nistita Bhakti aparece en ausencia de estas faltas. Tada Rajas Tama Baba Kama la Bodayas Ye Cheta Hitair Anavi Vidam Hitam Tao Prashidati. Tan pronto como el irrevocable servicio amoroso es establecido en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza material, de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria y la ira, desaparecen del corazón. Luego el devoto se establece en la bondad y él se vuelve completamente feliz. Srimad Bhagavatam 1.2.19. Aquí la palabra cha, usada en sentido colectivo, se refiere a la presencia de la pasión y la ignorancia. Como quiera que las palabras etair, anavidam, no tan afectado por esto, indica que estas impurezas, aunque aún están presentes en forma leve en el estado de bhava, ellos no actúan como un obstáculo para el bhakti. Nishta es de dos tipos, concerniente al bhakti directamente. Sakshat Bhaktir Bhartini. Sakshat Bhakti tiene formas ilimitadas, pero hay tres divisiones básicas: corporal, vocal y mental, Kayiki, Vasdiki, Manasi. De acuerdo con algunos sabios, primero se obtiene estabilidad en los servicios burdos, físicos, luego en actividades verbales, kirtan, y finalmente en actividades mentales, recordar y meditar. Otros discrepan con esta progresión diciendo que anhelan servir al Señor en una forma particular debido básicamente a la naturaleza individual de los devotos, cuya fuerza física, verbal y mental puede variar. Elementos favorables al bhakti hace referencia a la humildad, ofreciendo respeto a los demás, siendo amistoso y misericordioso. A veces se puede ver estable semejantes cualidades en un devoto autocontrolado que carece de estabilidad en el bhakti, mientras que de otra parte uno puede percibir estabilidad de estas cualidades en un devoto arrogante que está estable en el bhakti. A pesar de esto, por la presencia o ausencia de estabilidad en el bhakti mismo, Sakshat Bhakti, más bien en las cualidades de bhakti, sabios y estudiosos entienden la actual presencia o ausencia de nista. Aquellos que son inexpertos son incapaces de percibir la verdad. Esto es confirmado por los versos anteriormente citados. Bhaktir Bhavati Naistiki. Con la aparición de Naistiki Bhakti, todo Rajas Tamabhava Etair Anavidam, aunque rastros de las cualidades nacidas de Rajaguna y Tamaguna pueden presentarse en ellos, no afectan significativamente al devoto. En resumen, lo que ha sido mostrado es que la laxitud o intensidad de empeño, así como la dificultad o facilidad al escuchar, cantar o realizar cualquier otra práctica devocional, son los criterios para determinar los dos tipos de bhakti, llamados estable o inestable. Así termina la cuarta lluvia de néctar del Madhurya Kadambini por Maho Padhyaya Srimad Vishwanath Chakrabarti, titulado El néctar empieza a brotar. Prabhu. Jai Haribol. Entonces, hay dos cosas que quizás podríamos destacar. Estos versos del segundo capítulo del Bhagavatam son versos muy hermosos, esos que empiezan con Shrim Bhatasa Kata Krishna Punya Saravana Kirtana. Hridyantas Toyavadrani Vidunoti Suhrit Satam, y el otro Nasta Prayesha Badrasu Nityam Bhagavata Savaya. Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naishtika. Naishtika se refiere a Nishtika, a Nishta Bhakti, el Bhakti que está en la quinta etapa. Por eso también se ha mencionado aquí en esta explicación de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur que a los dos lados de Anarta Nivriti, que es de la etapa de purificación de los anartas, se hace como un borrón y cuenta nueva. Antes
de que uno se purifica de sus anartas, eso se llama anishtika bhakti, un bhakti no constante. ¿No constante en qué? Puede ser monka y baco, en la mente, en el habla y en el cuerpo. Sin embargo, también se está explicando lo siguiente, que ¿qué ocurre cuando uno se libera de las anartas? Se vuelve Nishtika Bhakti. Entonces es como un umbral muy importante. De hecho, normalmente se dice que cuando alguien ha entrado en la etapa de Nishta, ese es un sannyasi. Las 3 dandas que tienen, esas 3 cañas de bambú que tiene la danda, son estas 3. Monka y Baco. Mente, palabras y acción o cuerpo al servicio de Krishna. Estas 3 cosas están fijas. Son como varas. A esto Bhaktisiddhanta Sarasvati añadió una 4ª varita, que es la inteligencia. Bueno, esa es misericordia de Bhaktisiddhanta. Pero clásicamente, entonces, el sannyasi es aquel que ha entrado en la etapa de Nishta, ¿sí? Entonces, muy constante, muy perseverante, muy fijo. La segunda cosa que es interesante notar en este verso es que esto ya es el preámbulo de otra clase de servicio devocional. Es como un antes y después. Antes es como cuesta arriba y a partir de Nishta es como cuesta abajo, porque justo como vamos a ver en la 5ª nube, que ahora el Prabhu nos va a explicar, vamos a entrar en el gusto, cuando se adquiere ya un gusto por la práctica. Pero antes, por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta etapa de Nishta, adelante, por favor. Ok, entonces, ahí está Prabhu, adelante. De alguna forma siempre aparecen algunas cosas, bueno, obviamente la mente inestable y la concepción occidental nos hacen ver algunas cosas. Por ejemplo, dice en la última parte de la lectura que a pesar de esto, por la presencia o ausencia de estabilidad en el Bhakti, mismo Sakshat Bhakti, más cualidades del Bhakti sabio, no es esa parte. Hace referencia a que en personas estables se puede ver arrogancia y cosas así. Entonces, ¿por qué este tipo de contradicciones, Prabhu? Bueno, en realidad aquí está hablando que la estabilidad puede ser interna o puede ser externa. Entonces, a veces, por arrogancia, una persona externamente hace todas las prácticas del Bhakti, porque el Bhakti otorga un prestigio. Entonces, es posible que esa estabilidad sea simplemente externa. Pero la estabilidad interna es cuando estas cualidades están presentes por la purificación interna. Y por eso se ha mencionado la humildad. Entonces, hay que ver estas 2 cosas, el devoto humilde y el arrogante. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que una persona está manteniendo la estabilidad para generarse un prestigio y la otra persona tiene estabilidad en virtud de su avance. Entonces no es un acto forzado, ¿sí? Entonces, por lo menos así lo estoy entendiendo. No sé si esto ayuda. Sí, Prabhu, gracias. Muchas gracias, Prabhu. Entonces, empezaremos con la siguiente nube, Prabhu, por favor. Okay. 5ª lluvia de néctar, obtención de gusto. Cuando el devoto toma en su corazón el dorado medallón del Bhakti, brillando relucientemente por el fuego de la
práctica constante proferida por su propia energía, aparece Ruchi. Cuando una persona desarrolla un gusto por las actividades del Bhakti, tales como oír y cantar en grado mayor que los demás, a esto se le llama Ruchi, a diferencia de estados previos. El Ruchi en constante desempeño del servicio devocional, tal como oír y cantar, no son causantes de la más mínima fatiga. Ruchi rápidamente genera una intensa adicción a las actividades del Bhakti. Esto es similar al niño brahmana que diligentemente estudia las escrituras diariamente y se aferra fuertemente a su significado y luego no encuentra dificultad para aplicarlo a sí mismo. Además, él adquiere placer al realizar su labor. La conclusión actual puede ser entendida con el siguiente ejemplo. Debido a una enfermedad en el hígado, la habilidad para saborear es afectada y el azúcar cande se vuelve desabrido. El azúcar cande de cualquier modo es la medicina para curar la enfermedad. Entendiendo esto, una persona afligida puede tomar azúcar cande diariamente, incluso si su sabor es amargo, y eventualmente, como esta cura su enfermedad, él desarrolla un gusto real por esta. En la misma forma, el corazón de la jiva, infectado por la ignorancia y otras kleshas, se cura con la medicina de escuchar repetidamente y cantar, además de otros métodos devocionales. Luego, eventualmente, él desarrollará un gusto por estas actividades. Ruchi es de dos clases, aquel que depende de la excelencia de los métodos, Vastu Vaisisti Apekshini, aquel que no, y aquel que no, Vastu Vaisisti Anepekshini. Excelencia de los métodos se refiere a una serie de detalles relacionados con el nombre, forma, cualidades, pasatiempos y demás aspectos del Señor. Por ejemplo, una persona puede experimentar placer del kirtan solo si es agradable para el oído y es ejecutado artísticamente. Él solamente puede saborear los tópicos del Señor si son recitados con gran habilidad poética y variedad de ornamentos literarios. Él solo puede disfrutar la adoración a la deidad y el lugar, los instrumentos y la parafernalia necesaria para tal fin son de su agrado. Esto es llamado dependencia de la excelencia de los métodos. Esto es similar a la persona con poco apetito que quiere variedad y calidad en las preparaciones. La causa es una ligera impureza en el corazón del devoto. Uno puede de esta manera entender esta dependencia en la excelencia de los métodos en el kirtan y otras prácticas devocionales como una mancha en el corazón, dosha vasha. Una persona con el segundo tipo de ruchi puede experimentar gran placer incluso desde el principio de la ejecución de actividades tales como Shravanam y Kirtanam. Si de cualquier modo no hay excelencia en los métodos, él se regocija extremadamente y cae en éxtasis. Esto significa que él no tiene esta mancha en su corazón. Oh amigo, ¿por qué dejas el néctar de los nombres de Krishna para hablar ociosidades? ¿Qué te puedo decir? Personalmente soy malvado, aunque recibí la preciosa joya del Bhakti por la misericordia de mi maestro espiritual, soy muy desafortunado, ya que la he guardado en mi bolsillo, ignorando su valor. He estado buscando una grieta en la porcelana, una pizca de falsa felicidad en la orilla del océano de actividades mundanas. Así divagando de aquí para allá, pasé los años de mi vida en vano, sin practicar alguna actividad propia del Bhakti, simplemente demostré torpeza. Oh, así como soy y mi sentido del gusto que adoró servilmente el sabor amargo, engañosamente solo hablé chismes y críticas como si fuera néctar y me mostraba apático por escuchar los nombres, cualidades y pasatiempos del Señor. Yo soy muy caído. Cuando empecé a oír hablar del Señor, plácidamente quedé dormido, pero cuando tenía la oportunidad de hablar mundanidades, mis oídos rápidamente se despertaban y me levantaba al instante. En esta forma, yo siempre contaminaba las reuniones de los devotos. ¿Qué actos tan pecaminosos he cometido simplemente por satisfacer mi insaciable estómago? Por todos estos pecados, no sé por cuánto tiempo más o en qué infierno tendré que sufrir. En esta forma, el devoto se arrepiente de su estado previo. Luego, en algún momento y lugar, el devoto se vuelve como una abeja, saboreando el néctar de los frutos del árbol de deseos de Mahopanishad, Srimad Bhagavatam. Él permanece constantemente con los devotos, asistiendo a sus conversaciones acerca de los nectáreos pasatiempos
de la merosidad del Señor y la glorificación de ellos una y otra vez, eliminando los otros temas. Él entra en el Dam sagrado y se empieza a establecer en el servicio puro al Señor, sebanista. La gente ignorante piensa que él se enloqueció al empezar los nuevos pasos de baile con los devotos, lo cual es la forma más placentera de meditación y servicio al Señor. Ruchi, el instructor de baile, lo toma con ambas manos y le enseña personalmente. Así él empieza una experiencia extraordinaria, una inimaginable felicidad. ¿Quién puede decir en qué región de felicidad él residirá cuando, a su debido tiempo, el baile con las dos cortejadas del baile, Bhava y Prema? Así termina la quinta lluvia del néctar del Madhurya Kadambini por Maho Padilla y Srimad Vishwanath Chakrabarti, titulado Obtención del gusto. De gusto. Hey, Haribol, Haribol. Este es otro tópico muy interesante. El Ruchi, y aquí se está hablando justamente de dos formas de Ruchi. Un gusto cuando hay excelencia en el método, ¿sí? Que eso es mucho más fácil, pero se debe entender que cuando una persona es exigente en el método, es decir, que los instrumentos musicales, que la melodía, que todo, todos estos elementos que están acompañando al santo nombre sean melodiosos, entonces él deriva placer. Y cuando no está presentado de esta manera, el no deriva placer, eso quiere decir que todavía tiene algunos rastros de contaminación. No obstante, hay un ruchi, pero hay el otro ruchi que es más avanzado, que se manifiesta incluso cuando no están presentes estos ornamentos, como la belleza poética, la música exquisita, etc. Hay algunos ejemplos en el propio Chaitanya Mahaprabhu, porque algunos de sus éxtasis, él los manifestó incluso cuando se estaban cantando canciones no devocionales, ¿sí? De hecho, una vez él estaba simplemente caminando y había una mujer que estaba cantando una canción mundana, pero eso inmediatamente despertó este gusto por la glorificación del Señor y él transformó el sentimiento de esa canción mundana en un sentimiento de la relación de Radha y Krishna. También es claro esto con Srila Prabhupada, porque si bien Srila Prabhupada canta de una manera muy hermosa, hemos escuchado algunas grabaciones donde, por ejemplo, no hay siquiera adecuados instrumentos musicales. De hecho, cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos no tenía ningún instrumento aparte de sus cartas. Entonces ustedes han podido ver ahí que la gente tocaba lo que tenía. Algunos venían con tambores, unos con trompetas, otros con flautas, etc. Entonces era lo más desorejado, pero porque Prabhupada tenía un gusto genuino por este canto, toda la gente se ponía a cantar y a bailar, ¿sí? O en los pasatiempos de Bhaktisiddhanta Sarasvati también se vio esto en Srila Sridhar Maharaj, que se dice que era desorejado, pero a Bhaktisiddhanta le gustaba escuchar a Sridhar Maharaj por el estado avanzado de su devoción, ¿no? Ya en los hechos también se muestra esto en Srila Prabhupada. Cuando él empezó la construcción del templo de Mayapur, él vivía en una choza. Y es más, cuando ya estaba avanzada la construcción, él todavía seguía viviendo en una choza, a pesar de la insistencia de los devotos que él debería trasladarse a este hermoso templo de mármol. Pero ahí también, aunque ya lo hemos mencionado muchas veces, porque es un clásico, me permiten repetirlo una vez más. Prabhupada decía, estos templos opulentos, sí, nosotros los construimos solamente para atraer a los tontos. Bueno, es una expresión un poco dura. Porque él decía, si yo me pongo a predicar en esta choza, ¿quién va a venir? No va a venir nadie. La gente está atraída por la belleza externa. Entonces necesitamos nosotros tener espacios que son muy atractivos para la gente.
de esa manera, entonces se han construido estos grandes templos y entre ellos el templo de Mayapur, que es un templo hermosísimo. Entonces, y es un hecho, si ustedes van al templo de Mayapur, está siempre lleno de gente. Imagínense, tan grande es que aparte de la cantidad de devotos que residen ahí prestando servicio, solamente en el templo de Mayapur hay 2,000 empleados. ¿Sí? Es una cosa de locos, no se puede imaginar uno toda esa opulencia para que funcione todo ese templo, para que haya siempre prashada, siempre kirtan, siempre servicio a la deidad, etc. Entonces, eso es el tema en el Ruchi. A veces está acompañado de una belleza artística, literaria, poética, etc. y a veces no. En el caso del devoto avanzado, que está completamente purificado, él no va a hacer ninguna diferencia entre una y otra cosa. Pero de todas maneras se menciona que sí existe el Ruchi y se reconoce como tal cuando esta presentación devocional sí está acompañada de esta belleza artística y literaria, etc. Entonces no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo sobre esta parte del Ruchi. Prabhuji, Adelante. es decir, a pesar de que todavía hay una mancha, como dice la lectura, el devoto ya está ubicado en ese nivel, ¿sí? Sí. Pero el devoto que ya no, ese ya está completamente atraído por Krishna. Pero a pesar de ello, ambos están en el mismo nivel. Sí, en realidad cada una de esas etapas tiene diferentes tonalidades. Incluso los devotos que están en diferentes plataformas devocionales tienen más acercamiento a un principio o a un fin de la etapa en la que están. Por ejemplo, en la etapa de Kanishta Adhikari hay Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyama, Kanishta Uttama, ¿sí? En la etapa de Madhyama hay Madhyama Kanishta, Madhyama Madhyama, Madhyama Uttama. Incluso en la etapa de Uttam Adhikari hay Uttam Kanishta, Uttam Madhyam, Uttam Uttam, que eso se llama un Mahabhagavat. Entonces, hay tonalidades en las diferentes etapas, porque, por ejemplo, este devoto que se ha mencionado, que todavía tuviera algunas trazas de contaminación, por el ruchi que experimenta, entonces se vuelve muy exquisito en buscar una música adecuada, un ambiente adecuado, y él disfruta de esta práctica devocional, así cuando hay excelencia en el método. Sí, Prabhu, gracias. Ok, entonces, bueno, no quedan muchos minutos más. Vamos a hacer nuestro pranam y vamos a escuchar un kirtan y mañana entonces continuamos. Gracias, devotos del Señor. Jai Nitya Lila Prabhupada Shivakti Pramapuri Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Lila Prabhupada Shivakti Vendasan Prabhupada ki Jai, Nitya Lila Prabhupada Shivakti Rakshakshidate Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Lila Prabhupada Shivakti Vendanarayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shivakti Kavetanandachari Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vibhuda Badayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Prem Prayojan Prabhu ki Jai, Om Vishnupad Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitya Lila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Vaji Maharaj ki Jai, Nitya Lila Prabhupada Satchidananda Bhakti Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Kosa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasti Gaur Bhakti ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Giri Govardhan ki Jai, Vrindavan Dham ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Gangame ki Jai, Maname ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinava Sankirtana ki Jai, Nitai Gaur Premanandi. Todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Goranga, Jai Shri Shri Guru.
Jai, devotos del Señor. Hare Krishna. Muchas gracias por conectarse. Mis reverencias. Dandavat Pranam. Y Krishna mediante estamos conectados mañana también. Haribol. Ya, Haribol. Hare Krishna, reverencias a todos. Panchakalpa, hasta mañana. Haribol. Jai Baba. Dandavat. Reverencias devotos del Señor. Haribol, hasta mañana. Jai Golok. Haribol.